Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. El día de ayer les había comentado y les había mostrado The Division Mobile. Para el que no lo sepa, el día de hoy ya se puede jugar, ya ha salido esta versión beta. Recuerden que esta beta va a durar hasta julio. Luego tendremos otra beta de agosto a septiembre y el juego estará saliendo oficialmente entre octubre y noviembre, el lanzamiento global. Esto obviamente confirmadísimo por Ubisoft. Tendremos dos betas antes del lanzamiento global, ya para que lo sepan. En fin, ya se puede descargar el juego, ya ha salido. Quiero su like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Comentario fijado para que puedan descargar el juego. Y si quieres que te enseñe cómo actualmente instalarlo sencillamente, pues solo te quedas al final del video, como siempre. Pues en fin, ya han activado completamente los servidores. Por si me preguntas, tenemos Latinoamérica, Europa o Australia. No se necesita ningún VPN. Pues básicamente ya para que ustedes lo sepan, podemos entrar tranquilamente al juego y podemos ya disfrutar del juego. El juego se encuentra ya en español y con subtítulos completamente. Como pueden estar visualizando, también tenemos algunos que otros detalles que aún faltan por pulir, como por ejemplo el subtitulado de actualmente las propias cinemáticas. Estos son todo lo que debemos descargar actualmente, todos los archivos que hay que descargar. A lo mucho, lo más exigente pues serían las 3 GB de Nueva York. El juego creo que alrededor pesa entre 8 a 7 GB, cosa que me parece perfecto. Así que está muy bien, señores. Y pues para no hacérselas más largo, porque gráficamente el juego se ve muy bien, en dispositivos Android va bien. Si quieres saber los requisitos del juego, te dejaré completamente un link oficial en el cual ahí salen todos los requisitos del juego. Y pues el juego va a correr en dispositivos gama media alta y demás. O sea, sí se va a poder jugar. En fin, vamos a omitir estas cinemáticas porque sé que más de alguno siempre ya las ha visto. Actualmente creo que todos hemos visto ya esta cinemática más de alguna vez. Y oficialmente a nivel de gameplay pues ya conocemos todo lo que, bueno, sabemos acerca de este grandioso juego. Este juego ya ha salido oficialmente. Solo estamos visualizando completamente el tema personalización y el tema también configuración del mismo, el cual también estamos rectificando y también cerciorándonos completamente de que sí, oficialmente el juego ya ha activado sus servidores, cosa que me parece muy bien, perfecto. Bueno, vamos a terminar de configurar completamente a mi personaje, cosa que pues me parece muy bien, ¿sabes? Porque al fin y al cabo puedes crear tu personaje a tu gusto, de alguna que otra manera, bueno, tampoco excesivamente, pero el nivel de detalle que tiene me parece perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero vamos a ver cómo creamos nuestro personaje, porque lo importante aquí es crear tu propio personaje. Recuerden todas las recompensas gratuitas que nos van a dar exactamente con lo de la beta y demás, cosa que me parece perfecto, también te lo digo. Con este. Bueno, ni modo. Después la ropa la podemos cambiar incluso, así que no hay de qué preocuparse. Por cierto, también podemos seleccionar nuestra rama de habilidades ya para que lo sepan, así que pues, en fin. Aquí incluso podemos ver los detalles, tenemos todo acerca de las habilidades. Por ejemplo, tenemos información general actualmente de pericia de demoliciones, que normalmente pues es el que más utilizo yo. Tenemos baluarte, que sencillamente son supervivencias de combate. Aquí tenemos las habilidades como incluso combate invasor, que estamos visualizando. Tenemos incluso habilidades de especialización, con escudito y todo. Dicho de onda de choque. Tenemos incluso lo que es médico de campaña. Hay muchos tipos de habilidades que podemos ver y podemos visualizar del mismo juego, recuerden eso. Yo como siempre voy a elegir pericia en demoliciones porque soy otro nivel y porque siempre me gusta utilizar esta osada. Lo usé en la beta, lo usé en la alfa y pues a disfrutar ahora. Y ahora a poner nuestro básicamente nombre de toda la vida. Para que pues no se reconozcan la people, claro que sí. Firma nombre. Agente activado, claro que sí. Empecemos a darle. Empecemos a darle al propio The Division. Y como pueden visualizar, pues está traducido ahora sí la campaña en algunos aspectos. O sea, el típico tutorial de toda la vida ustedes ya se lo conocen. Eso para que ustedes lo sepan, claro.
Así que me parece bien, teniendo en cuenta muchos aspectos del mismo. Vámonos, empecemos la campaña, porque es lo que hay que empezar. En fin. Bueno, The Division oficialmente ya ha empezado y pues aquí tenemos gameplay. Podemos incluso ir a la parte de configuración si quieren configurarla, por si acaso andan un poquito preocupados. Vamos al ajuste de combate, podemos combatir todos, ajuste de armas, tenemos modo de control, aquí tenemos toda la configuración. Podemos configurarla como ustedes quieran. De momento no me voy a poner a tocar en eso. Tenemos ajuste de control. Tenemos incluso ajuste de teclado y ratón. Por si tienen alguno que otro detalle. Luego tenemos los ajustes de calidad de gráficos. Tenemos incluso lo que podemos visualizar. Tenemos la tasa de cuadros por segundo. La tasa de efectos de sonido. El bloom de más cositas de la vida. Detección de cuadros por segundo. Creo que está preestablecido a 30 FPS. Cosa que me parece perfecto. Aquí podemos tocar incluso cualquier tipo de detalle. Por si tienen alguna específica cosita que anden pensando o algo por el estilo, cosa que me parece muy bien. Y pues a nivel de personalización creo que está bien. Luego sí, vamos a confirmarlo para ponerle un nivel gráfico de lo más potente. Me da risa porque el propio juego no sabe el dispositivo que estoy usando, que pronto le haré video exactamente de ello. Y aquí tenemos incluso lo que estamos visualizando. En fin, en el comentario fijado lo que habré dejado es un archivo XAPK o un archivo APKS también conocido. Ahora, les voy a dar el contexto rápido. Para poder instalar estos archivos, básicamente estos archivos APKS, lo que ustedes deben hacer es instalarse un instalador XAPK Installer. Este archivo XAPK Installer, señores, oficialmente podemos decir de que se instala con estas aplicaciones porque son otro sistema de APKS. Recuerden, lo pueden tener actualmente en la Play Store, pero solo si fueron invitados completamente. Cosa que si no fueron invitados, descargan el APK y pueden iniciar sesión con su cuenta de Apple, bueno, si en el dado caso de que le dieron invitación en iOS, o si quieren tranquilamente, pues lo único que deben hacer es pues iniciar sesión con su cuenta de Ubisoft para que si quieren tener las recompensas de su cuenta de Ubisoft, después algunas recompensas por haber jugado la beta. Y es que lo están viendo perfectamente, cosa que me parece muy bien. Ok, usamos nuestra habilidad. Ok, me sirve. Loco, quiero robar. ¿Dónde está el de robar? ¿Y el de robar, loco? A que nos van a matar, loco. Me gusta que esté en español el juego. Porque normalmente la versión que yo jugué, la versión VIP, pues básicamente era la versión como tal. O sea, ya estaba completa en muchos aspectos, pero obviamente estaba solo en inglés. Esta ya está en español oficialmente. Y me gusta muchísimo de que así sea. En fin, creo que he sido muy completo con toda la información acerca de The Division Mobile. Descárgalo y juégalo ya. Tienes todo en el comentario fijado. No tiene mucha complejidad. Descargas el APK, no tocas el APK, no hagas nada. Vas al XAPK Installer, buscas el APK y lo instalas básicamente manualmente. O sea, como mostré en el tutorial de Warzone Mobile, como mostré en el tutorial de Rainbow Six Mobile, como he mostrado en otros tutoriales diferentes, es básicamente el mismo sistema de instalación. Descargas ese APKS, vas a la aplicación XAPK Installer, la buscas manual, la seleccionas, te sale la ruedita verde, te sale una ventana que dice de instalar The Division Resurgency, también conocido como Division Mobile, y pues disfrutar, que es lo más importante. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Espero te haya gustado y como siempre, muchas gracias por el apoyo.